actividad hemaglutinina, o simplemente se la llama proteína G, como es en el caso de los virus respiratorios sinciciales, ¿no? Esta proteína se une a receptores lógicamente específicos para cada uno de estos virus, y esta proteína, que es la de fusión, hace de que esta membrana pues se funda con la membrana, se una, se permita el ingreso del virus dentro de la célula que se ha adherido, para que su material genético pueda entrar dentro de la célula y llevar a cabo su replicación. Bueno, es un virus bastante grande, tenemos entre 150 y 300 nanómetros. Como es una cadena larga de ARN, pues no es icosaédrico, sino más bien su simetría es más bien helicoidal, ¿no? Como tenemos ARN de material genético, la replicación lógicamente se lleva a cabo ¿dónde? En el citoplasma. No participa el núcleo para la replicación. Y si vamos a ver a las células infectadas, vamos a encontrar cuerpos de inclusión en la célula infectada, pero esos cuerpos de inclusión los vamos a encontrar en el citoplasma y no como en el caso de los herpes virus, por ejemplo, que los encontramos en el núcleo de las células, porque es allí donde se produce la replicación. Estas proteínas que les hablaba con actividad de hemaglutinante, neuraminidasa o hemaglutinante o simplemente de adhesión, pues son antigénicas y dan lugar a la formación de anticuerpos, ¿no? Bueno, esa es la estructura que responden todos los paramyxovirus. Lógicamente que cada uno, en cuanto se refiere a su genoma codificante, es diferente, codifican diferentes proteínas, estas son diferentes entre los parainfluenza, el sarampión y el virus sincicial, y por eso tenemos esas variedades de especies dentro de la familia Paramyxoviridae. Pero esa es la estructura que responden todos estos virus que les estoy citando ahí arriba. Seguimos. Bueno, aquí está esquematizada la replicación viral. Como hemos visto, material genético, ¿no? Formas helicoidal, tenemos ahí su envoltura lipídica, a través de uno de sus glicoproteínas se fija un receptor específico que puede ser ácido siálico, puede ser receptores en los linfocitos del CD146, etcétera, porque las células que pueden infectar son también, en el caso de los morbillivirus, los linfocitos T y los linfocitos B. Pero vamos a hablar de términos generales. Una célula que tiene aquí su receptor, su glicoproteína de membrana, que se adhiere a la glicoproteína del virus, la proteína de fusión que hace, vean ustedes, que se integre esa membrana, ¿no es cierto?, esa envoltura con la membrana de la célula y deja pasar a su material genético. Este material genético, que es RNA de sentido negativo, va a sufrir dos situaciones. A través de las polimerasas que están dentro del núcleo de la célula, formando las nucleoproteínas, una proteína L y una proteína P, forman parte de esa nucleoproteína, son las enzimas polimerasas que van a hacer que este RNA de sentido negativo se copie en una cadena de sentido positivo. Y este va a ser la plantilla sobre la cual se va a ir formando los genomas de los siguientes virus. Por acción de otras enzimas y lógicamente por marcos de lectura, este mismo RNA va a ser transcrito a diferentes tipos de RNAs mensajeros. Esos RNAs mensajeros se van a encargar de ¿qué? De producir todas estas proteínas, ¿no? Las nucleoproteínas, las proteínas P, las proteínas L de la cápside, etc. Las glicoproteínas, la misma proteína M, que es la que va a marcar dentro de la célula el sitio de salida. Entonces, vean,
Al mismo tiempo, entonces, este RNA sirve como plantilla para formar su molde complementario, el cual va a dar lugar a la formación de genomas y también a la traducción y la formación de proteínas. Todo esto, miren, se lleva a cabo solamente en el citoplasma celular. Una vez que se ha replicado el material genético, o sea, el RNA, ya tenemos copias de sentido negativo, tenemos todas las proteínas, pues viene el ensamblaje. ¿Y quién va a orientar el ensamblaje? Es esta proteína M. Miren cómo va y marca y hace que se expresen esas glicoproteínas en la superficie de la célula, donde va a ir a entrar el material genético, y generalmente los viriones salen por gemación, aunque en algunos casos, como se está llevando a cabo una replicación importante, la célula termina lisándose. O sea, son virus que en principio parecen inofensivos, pero que por la gran cantidad de energía y elementos que utiliza, la célula termina en lisis. Y lógicamente, si se lisa estas células, ¿qué va a pasar? Muere, ¿no es cierto? Y si tenemos varias células del mismo tipo, van perdiéndose el tejido de los cuales forman parte estas células, ¿no? La siguiente. Bien, vamos a empezar por el más facilito, ¿no? Por el más facilito de los virus, que son los virus para influenza del género Paramyxoviridae. Como les decía, se reconocen los para influenza 1, 2, 3 y 4, ¿no? Tiene las mismas características, no vamos a repetir sobre lo mismo. La estructura viral es, en base a esto, en realidad se ha descrito la estructura viral y se ha comparado de las otras especies virales. ¿Qué les puedo decir de los parainfluenza, a diferencia de los otros? Que ellos tienen una proteína de unión que tiene función hemaglutinina y neuraminidasa. ¿Ya? Ellos sí tienen esa función con la capacidad hemaglutinante y función de neuraminidasa, que lógicamente le ayuda en la fusión de la envoltura del virus hacia la célula que infecta. Por lo general, las células que tienen receptores para esto son células que tapizan el aparato respiratorio superior, principalmente superior. Por lo tanto, las infecciones casi exclusivamente se limitan a aparato respiratorio superior, aunque estos virus, como tienen esa proteína de fusión, tienen la capacidad no solamente de infectar por adhesión o inclusión dentro de la célula, sino también se disemina por continuidad. O sea, la fusión también hace de que una célula infectada se funda con otra célula y forman células grandes, ¿ya? Células grandes, células fusionadas, que se conocen con el nombre de sincidios, ¿no? Y entonces, así el virus de la parainfluenza 1, 2 y 3 son capaces de pasar hasta al árbol respiratorio inferior, a bronquios, bronquiolos, y producir lesiones a este nivel, dando lugar a cuadros de bronquiolitis, bronquitis, neumonías, ¿no es cierto?, por acción de la multiplicación de los virus en este tipo de epitelio. Vamos con otra. Bueno, eso les decía, células gigantes. La característica de estos virus es de que no se ha podido determinar que de sitio de infección, que es la vía respiratoria, puedan pasar más allá y dar lugar a cuadros de viremia. Entonces nunca vamos a tener complicaciones graves, como por ejemplo con los otros, con el virus de la parotiditis, que está dentro de la familia, que produce lesiones a nivel del sistema nervioso central. ¿Por qué? Por la sangre pueden diseminarse y buscar receptores similares y lógicamente producir infección. Entonces, ninguno de los 4 virus que forman
parte de este grupo de género de virus, produce viremia, ¿no? Se limitan, como les digo, al aparato respiratorio superior o inferior. En quienes es un poco grave esta infección es en los niños menores de 2 años, ¿no? En quienes produce pues una infección de todo el árbol respiratorio superior, digamos, ¿no? Laringo, tráqueo, bronquitis. Laringo, tráqueo, bronquitis, que se conoce con el nombre de Krupp. ¿Qué caracteriza al Krupp? Pues que los niños empiezan a toser, se vuelven ronquitos, y como hay un edema inflamatorio de todo este árbol, hay pues dificultad en la respiración, ¿no? Entonces respiran, y cuando respiran se comprometen hasta bronquios, entonces hay como un silbido, ¿no? Esa respiración aleteante es lo que caracteriza a la clínica producida por este tipo de virus, sobre todo 1, 2 y 3. El 4 les digo que es un proceso gripal, ese sí se queda acá, no va más allá de la faringe, ¿no? Va a producir, qué sé yo, rinitis, a veces hasta un poco de conjuntivitis, pero como un proceso simplemente gripal, nada más. Como no produce bacteremia o viremia, perdón, como no produce viremia, el estímulo de la inmunidad, tanto humoral como celular, es muy débil, de tal manera que la inmunidad que puedan dejar después de la infección es muy débil, dura poco tiempo, 2, 3 años, y uno puede volverse a infectar con el mismo virus, sobre todo los niños y personas del otro extremo de la vida, como les decía, los de la tercera edad. Parece que la inmunidad principalmente es debido a la inmunoglobulina A, que hemos visto que es la inmunoglobulina que se encuentra en las secreciones, ¿no? La inmunoglobulina secretora. Bien, aquí está el tratamiento, no hay ningún medicamento especial y solamente vamos a recurrir a estas nebulizaciones en los casos graves donde tenemos en el Krupp, por ejemplo, o en las bronquitis o bronquiolitis que pueden presentar algunos niños. En cambio, la otra especie dentro de este género viral está relacionado con el virus de la parotiditis, ¿no? Y a su nombre lo está diciendo, es un virus que infecta principalmente la glándula parótida y las glándulas salivales, y no solamente glándulas salivales, porque a través de la viremia que producen pueden comprometer otras glándulas, ¿no? Otras glándulas. En general, como aquí dice, el virus tiene como reservorio al humano, ¿no? Si se hiciera una campaña general, podríamos erradicar a este virus, porque no hay otro reservorio que el humano. Si sacamos de los humanos al virus de la parotiditis, se acabó la parotiditis, pero bueno, eso hay que hacerlo a nivel mundial. Como se conoce un solo serotipo, pues la vacunación es la mejor forma de evitar la infección. Vean ustedes, si bien el virus sale por gemación, pero cuando infecta las células produce citólisis. Y la citólisis en algunos órganos, en algunas glándulas, pues es grave porque lleva a una insuficiencia de la glándula. El virus ingresa por vía respiratoria, ¿ya? Por las vías aéreas de las personas lógicamente enfermas que a través de las gotitas de fluge, de la tos, etcétera, eliminan partículas virales, y la persona susceptible al inhalarla pues ingresa el virus, y el principal sitio de replicación es la mucosa orofaringe, arriba, en la boca, digamos, de la faringe, y sobre todo
En la salida de las glándulas salivales, ¿no? Lógicamente, el más importante, la glándula parótida, a nivel del conducto de Stensen. Ahí empieza la replicación viral. Esa replicación viral que tenemos en la orofaringe pueden ser comprometidos los monocitos, ¿ya? Y los monocitos van a llegar como células presentadoras de antígeno a los ganglios linfáticos del cuello, y de los ganglios linfáticos tenemos una replicación local, y de los ganglios linfáticos van a producir una viremia, ¿no? Entonces el virus va a pasar a la circulación sanguínea y va a producir, como ustedes ven, una infección sistémica. O sea, no solo va a comprometer las glándulas salivales, sino que va a comprometer, lógicamente, la parótida, ¿no es cierto? Otras glándulas, como los testículos, los ovarios, sistema nervioso central. Puede producir meningitis, ¿no es cierto?, como consecuencia de la infección por este tipo de virus. Y lógicamente aquí tenemos una glándula muy importante, que es el páncreas, y podría ser una de las causas de diabetes juvenil. No es el único virus que puede infectar el páncreas. Tenemos otros virus, como vamos a ver, que también están relacionados con esta patología. Por insuficiencia de la glándula, deja de producir insulina, etcétera, y ustedes ya conocen toda esa parte de la bioquímica, y llegamos a un estado, pues, insulino dependiente, ¿no? Vamos a la otra diapositiva. Bueno, no todas las infecciones son sintomáticas, ¿no? Cuanto más pequeños son, la infección puede ser asintomática, pero es un bajo porcentaje. Las personas que van a presentar síntomas empiezan primero con un proceso febril, ¿no? Y un aumento de tamaño bilateral, por lo general bilateral, de las glándulas parótidas, ¿no es cierto? Y luego empieza un proceso febril, lógicamente acompañado de la viremia. La fiebre va relacionada con la viremia que produce este virus, ¿no? Y la diseminación del virus a través de la sangre a otras glándulas, como habíamos visto. Este cuadro dura entre 7 y 10 días, y luego generalmente se resuelve, como estas células que tapizan, digamos, los conductos de las glándulas parótidas se regeneran, pues no queda generalmente ninguna secuela a nivel de estas glándulas. Pero sí, como les decía, a nivel de páncreas, a nivel de ovarios, a nivel de testículos, donde el virus por lo general puede llevar a estados de infertilidad, ¿no? En realidad, la infertilidad, sobre todo en el varón, no es únicamente por el virus, sino porque, como produce una inflamación de la glándula, del testículo, y la membrana que cubre la albuginia, ¿no es cierto?, es dura, no es flexible, se produce una disminución de la irrigación sanguínea en esta glándula, y por consecuencia pues empiezan a morir esas células madres que van a dar lugar a la formación de espermatozoides, ¿no? Y entonces se desencadena un proceso de esterilidad secundaria a la infección por el virus de la parotiditis. Generalmente, no sé si se lo ponen, sí, dice no hay tratamiento específico, pero como les decía, el virus es un solo genotipo y hay una vacuna que está constituida por una cepa de virus vivo atenuado, Cuando es vivo, ¿no?, el virus se replica, pero no produce la enfermedad, y cuando se replica estimula de buena manera
al sistema inmunitario. Y cuando lo estimula de buena manera, pues vamos a tener células memoria, tanto linfocitos T como linfocitos B, que van a protegernos de una segunda agresión por el virus. Bueno, un poquito más resumido, ahí tenemos que tienen un periodo de incubación entre 15 y 22 días, ¿no? Es más o menos el tiempo que tarda en expresarse la enfermedad después de haber estado en contacto con una persona que lógicamente padecía de parotiditis, ¿no? Empieza primero con la hinchazón de las glándulas, luego viene la fiebre, acompañado de náuseas, ¿no es cierto? Hay dolor de garganta y el virus empieza a diseminarse por la sangre y lo podemos aislar incluso no solamente de la saliva, sino también de la orina. El virus se elimina también por la orina. Bueno, aquí tenemos la prevención, dice pues es mejor la vacunación y todo el material que utiliza la persona debe ser desinfectado. Son virus, no se olviden, que tienen una envoltura y por el hecho de tener una envoltura son lábiles a la acción del hipoclorito, del alcohol, ¿no es cierto? No está de más que siempre utilicemos ese alcohol en gel que ahora está muy de moda después de haber estado en contacto con este tipo de pacientes. Vamos con otra. Ya, este es el virus del sarampión, con el mismo esquema, ¿no es cierto?, que los anteriores virus. Esto es lo que se ve a una microfotografía de microscopía electrónica. Igual que el virus de la parotiditis, el humano es el único reservorio. O sea, la infección, si se mantiene en el mundo, es porque hay humanos enfermos quienes mantienen la infección. Si bien presenta algunas serovariedades, pero el virus es único, lo que determina que se pueda erradicar con una vacuna. Como proteína de fijación, de adhesión, tenemos a la proteína H, que es una hemaglutinina que tiene esa función de que cuando se pone en contacto con glóbulos rojos, la célula infectada tiene la capacidad de aglutinar a estos glóbulos rojos alrededor de la célula infectada, y es así como se lo detecta en los cultivos celulares hechos en laboratorio. Pero no es fácil de cultivar, no cualquier célula se presta a ello, aunque el virus es sistémico, pero no cualquier célula se presta a esto, ¿no? Generalmente son líneas embrionarias humanas o líneas de riñón de mono donde se los cultiva. Debido a esa dificultad, pues se recurre a otros métodos diagnósticos, como es la biología molecular, haciendo una amplificación de su genoma mediante una transcriptasa inversa, o la determinación de antígenos, o la serología, que es importante cuando empiezan los síntomas, pues los anticuerpos ya están en buena concentración. Y esa proteína de fusión, que lógicamente permite la invasión del virus hacia la célula y la diseminación, la infección y la diseminación del virus, dando lugar a esos sitios que es frecuentemente fácil de observar en la saliva, en la orina de pacientes infectados con este virus. Miren, estos son los receptores celulares, y este sobre todo vamos a encontrar en los linfocitos del CD145. Este receptor que se encuentra en los linfocitos T hace de que el virus ingrese dentro de estos linfocitos. ¿Y qué es lo que hace dentro de estos linfocitos? Están relacionados con los linfocitos T-CD4, ¿no? Al infectarlos, hace de que estos linfocitos cambien la expresión de ciertas citocinas, como la interleucina 12, por la interleucina 4, 5, 10 y 13,
que en lugar de darnos una respuesta de tipo celular, si bien posteriormente la inmunidad celular es la que detiene la enfermedad, pero en un principio ellos detienen ese tipo de inmunidad y nos dan más bien una inmunidad de tipo humoral, la TH2, la respuesta TH2, que sí no llega a, bueno, finalmente sí, es el que llega a bloquear los sitios de adhesión de estas glicoproteínas y limitar el proceso de infección. Al producir infección en los linfocitos T con este tipo de receptores y los linfocitos B también que tienen receptores para este virus, producen una profunda inmunosupresión. Es por eso que las personas que se infectan con este virus son muy lábiles a sobreinfecciones bacterianas. Y ahí tenemos al Streptococcus pyogenes que frecuentemente se añade y complica el proceso infeccioso del virus del sarampión, ¿no? Que no solamente se va a quedar a nivel de faringe, pues las neumonías son las formas más frecuentes de complicación por este tipo de virus. Si bien las neumonías son las más frecuentes, las más graves son las encefalitis. Que tenemos tres tipos de encefalitis producidas por el virus del sarampión. Una encefalitis infecciosa, porque el virus, cuando ingresa, no está aquí la patogenia, no sé si el otro lado, ahí está la patogenia, pasemos ahí. Cuando el virus ingresa por la vía respiratoria, hay una replicación local a nivel de la orofaringe. Como les digo, de la orofaringe pasa a los linfocitos, que hemos explicado, ese CD145 es un receptor, produce lógicamente una replicación a nivel del sistema reticuloendotelial y por eso va a dar lugar a una viremia. Hay viremia por el virus del sarampión. Y a través de la sangre, lógicamente, va a diseminarse a diferentes órganos. ¿Cuáles son esos? La conjuntiva, después conjuntivitis debe haber puesto conjuntiva, el mismo tracto respiratorio, tracto urinario, el endotelio de pequeños vasos sanguíneos, sistema linfático y sistema nervioso central, ¿no? ¿Por qué la manifestación de la enfermedad? Se debe justamente a que en respuesta a la agresión al sistema inmunitario, pues se alarma todo ese sistema y empiezan a aparecer nuevos linfocitos T que son los que van a ir a mediar la inmunidad a nivel de las células endoteliales de pequeños vasos, donde ese conflicto de linfocitos T estimulados, T citotóxicos y lógicamente células con antígenos extraños, que vendrían a ser las células infectadas, van a dar lugar a la lisis. Pero no se expresa esa lisis por hemorragia, sino se expresa por una lesión maculosa, manchitas simplemente, que tienen tendencia a unirse unas con otras, dando lugar a manchas cada vez más grandes, ¿no? Una coalescencia de estas máculas, algo sobrelevantadas, por eso dice maculopapuloso, ¿no? Que empiezan a expresarse primero a nivel detrás de las orejitas y debajo de las orejitas, y de allí se va diseminando a todo el cuerpo, ¿no? Esas manchas empiezan a aparecer en todo el cuerpo en el lapso de 1 a 2 días. Y eso es lo que se conoce como erupción.
¿no? Les decía que después del proceso agudo, que vendría a ser la expresión del conflicto inmunitario frente a la agresión del virus, podemos tener dos situaciones. O el individuo se cura y guarda su inmunidad de por vida, así él esté en contacto con millones de enfermos de sarampión, él no va a ser nunca más sarampión porque tiene un sistema inmunitario humoral y celular, memoria que lo van a proteger. Sin embargo, algunas otras personas pueden llevar a cuadros atípicos, como se ha puesto ahí, o formas de complicación por la presencia del virus. Pueden haber cuadros de encefalitis durante la viremia, durante la erupción. Es una forma de encefalitis. Otra forma de encefalitis es la postinfecciosa. La postinfecciosa, o sea, la erupción desaparece y después de desaparecer la erupción empieza a aparecer algunos trastornos relacionados con esta encefalitis, cambios de comportamiento, ¿no es cierto? Hay contracciones musculares que están traduciendo una encefalitis, una lesión del encéfalo, y esto se debe principalmente a un conflicto inmunitario. Vendría a ser como una enfermedad autoinmune, ¿no? Pero hay una forma más grave, de complicación de infecciones por este virus, es de que cuando llega al sistema nervioso central, estas células, las neuronas, no tienen pues todo el aparataje necesario para que el virus se replique. Entonces, ¿qué pasa el virus ahí dentro? Empieza a mutar y se hace un virus defectuoso. Y al ser virus defectuoso, su replicación se hace más lenta. Y esta replicación lenta pues se va traduciendo al cabo de 5 o 7 años en una enfermedad relacionada con el sistema nervioso central que se conoce con el nombre de panencefalitis esclerosante subaguda. Digamos, es una de las complicaciones más graves producidas por el sarampión, porque generalmente esto sí es mortal, ¿no? Porque si bien es tardía la aparición, después de 7, 10, 15 años, empieza la persona a tener cambios de comportamiento, ¿no es cierto? Empieza a tener contracciones, se desmaya y luego convulsiones y llegan rápidamente al coma y mueren las personas, ¿no? Algo que quiero hacerles notar es de que en aquellas personas que tienen deficiencia de linfocitos T, pues ellos son capaces de producir o de llegar a una patología que es la neumonía de células gigantes, o una complicación del sistema respiratorio inferior, ¿no es cierto? La neumonía de células gigantes, que también por lo general tiene un mal pronóstico. Mal pronóstico que quiere decir que un gran porcentaje de estas personas van a fallecer por compromiso de los pulmones, una neumonía que se va diseminando y lógicamente va disminuyendo su capacidad ventilatoria, que lógicamente van a llevar a la fatalidad, ¿no? Bien, a ver qué dice aquí, clínica del sarampión. Periodo de incubación, igual que en la parotiditis, más o menos es 1 semana a 2 semanas, ¿no es cierto? ¿Cómo empieza el sarampión? Empezamos por la fiebre alta frecuentemente, 39, 40 grados, acompañada de una tos seca, de una conjuntivitis, de una rinitis, y esto es importante. Esto es lo que caracteriza al sarampión, porque hasta aquí podemos decir gripe, ¿no es cierto? Un proceso gripal,
Hemos empezado con fiebre, tosemos, a veces estamos como que lloramos, mucho moquito por la nariz y se pasa. Pero esto sí es importante, la fotofobia, ¿no? Eso es lo que empieza a manifestarse en el periodo prodrómico de la enfermedad. Esto dura 2 días y al cabo de 2 días aparecen las famosas, que no se ve bien aquí en la diapositiva, pero tenemos unos puntos blancos sobre una base eritematosa, ¿no es cierto?, en la mucosa de la boca, que está relacionada con los molares inferiores. Entonces uno separa esta parte de la mucosa y se observa claramente esta región que está relacionada con la salida del conducto de Stenzel, ¿no es cierto? Y aparecen estos puntitos blancos sobre un fondo rosado, que se conocen con el nombre de manchas de Koch, que es, como decimos, patognomónico. ¿Qué quiere decir patognomónico? Característico. Es la única enfermedad que nos va a dar estas manchas de Koch, que lamentablemente dura 24 a 48 horas y después empieza a aparecer este exantema. Miren ustedes, primero aparecen un puntito y luego tienden a unirse unos con otros, ¿no?, formando, la lesión empieza primero a este nivel, después va por la carita y después va por el tronco, por las extremidades, dando la apariencia de una carita sucia, ¿no? Esa es la facies que nos dice de un sarampión, la carita sucia, mal lavada, ¿no?, por esas manchas que empiezan a aparecer en la cara. Esto dura entre 7 y 8 días y luego empieza a desaparecer y el niño deja de tener fiebre y entramos en la fase de convalecencia. Siempre y cuando, lógicamente, no se haya complicado con una neumonía, con una encefalitis o estemos recurriendo a una encefalitis postinfecciosa. Por eso, o una sobreinfección bacteriana, ¿vale? Sobreinfección bacteriana, ¿no?, que son frecuentemente las complicaciones que se dan en todos los procesos virales, y por eso hay este término que dice: el virus tiende la cama para la bacteria, ¿no? Se lo hace la camita y la bacteria va y se duerme ahí. Y bueno, ojalá se durmiera, produce sus toxinas y sus enzimas que ya hemos visto para producir lesión. Bien, vamos con la otra. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Bueno, antiguamente sí se hacían los cultivos. Hoy en día ya prácticamente, por el hecho de no tener esas células, líneas celulares para el aislamiento del virus, que lógicamente se lo puede aislar de dónde, de la faringe, de la orina, de la sangre, del líquido cefalorraquídeo, se puede aislar al virus de allá, ¿no es cierto? Se han pasado a búsqueda de antígenos por inmunofluorescencia directa sobre estas muestras, ¿no?, o que se centrifuga. Sobre ese centrifugado se hace una placa, se colocan anticuerpos específicos y se ven pues estas células gigantes, multinucleadas y fluorescentes, sobre todo por las inclusiones intracitoplasmáticas donde se da lugar la replicación viral. Se puede hacer la búsqueda de anticuerpos de la clase IgG, que es lo que clásicamente, y nosotros principalmente en nuestro medio, hacemos este tipo de diagnóstico. Buscar las inmunoglobulinas M, que empiezan a aparecer cuando el niño o cuando la persona infectada empieza con esos, en el periodo prodrómico, ¿ya? En el periodo prodrómico ya tenemos anticuerpos de la clase IgM. Lógicamente, cuando tenemos ese exantema que no sabemos, ¿será rubiola, será roceola, qué será? Pues buscamos anticuerpos específicos de la clase IgM
y vamos a ver que ellos ya están presentes a concentraciones lógicamente elevadas. ¿Qué hacemos como tratamiento? Bueno, se ha intentado la ribavirina como antiviral, ¿no? Pero parece que no tiene efecto. Sin embargo, cuando hay una tendencia a la complicación, sí se administra ribavirina, acompañado lógicamente de antibióticos por la sobreinfección bacteriana, ¿no? Y la protección del niño, o sea, ese niño no debe salir, debe guardar reposo, hay que hidratarlo, es importante por la fiebre, etcétera, y tener cuidado y evitar lógicamente la sobreinfección bacteriana, ¿no? Es un cuadro dramático, es un cuadro que puede llevar a la mortalidad. Entonces, al ver de que existe una sola cepa, pues se puede hacer una vacunación, ¿no? Se puede prevenir mediante una vacunación. Para ello, hoy en día se cuenta con virus atenuados. Antiguamente, hasta el 1994 más o menos, se disponía de una cepa de virus inactivados, que sí protegían, pero los niños que se ponían en contacto con el virus hacían formas atípicas de sarampión, o sea, sí infectaban, se enfermaban de una forma más benigna y una forma atípica. Hoy en día, con estos virus vivos atenuados, pues, las posibilidades de infección han disminuido en un 95%. ¿Cuándo administramos esta vacuna? Generalmente a partir de los 2 años. Y se la administra juntamente con la vacuna de la papera, de las paperas, que hemos visto, y con la vacuna del virus de la rubiola, que vamos a ver ahorita, ¿no es cierto? Formando o dando lugar a la triple viral de los 2 años. Este virus